en este caso les voy a hablar del pavón, que es una especie de la familia de los crásidos. Los crásidos son los gallináceas americanas y el pavón habita principalmente la parte alta de la Sierra Madre y de las montañas de Centroamérica. Eh, es un ave característica de la selva de niebla, que es su hábitat en donde él vive. Este lo podemos encontrar a lo largo de la Sierra Madre de Chiapas. Y en cuanto a su historia, podemos ver que don Miguel Álvarez del Toro, por allá a finales de los 70, se enteró de que había un ave que le decían que tenía un cuerno, que era el unicornio de las aves, y que habitaba precisamente en la alto de la Sierra Madre, y entonces se fue a buscarlo y efectivamente lo encontró. El pavón, que es una especie de hábitos muy quietos, entonces lo pudo observar con toda calma y pues bueno, haciendo estudios sobre su distribución encontró que lo encontraba solamente en México, entonces dentro de México solo en Chiapas. Entonces lo eligió como la ave emblemática para el zoológico y en ese entonces el Instituto de Historia Natural. Y desde entonces es nuestro emblema, ¿no? Después se enteró de que también lo habitaba en las montañas de Guatemala y en los picos más altos de Honduras. Ya posteriormente con los estudios durante la década de los 80 nos enteramos de que también estaba en las partes altas de las montañas de los límites de Oaxaca con Chiapas, ¿no? Ya dentro del estado de Oaxaca. Es decir, fue un poquito más amplia su distribución, pero aún así sigue siendo muy pequeña. Entonces es una especie muy delicada, muy amenazada, considerada en la norma oficial mexicana como una especie en peligro de extinción. Sus características es que tiene este cuerno rojo en la parte superior del cráneo, es un cuerno de óseo, le crece cubierto de esta membrana roja, carente de plumas, ¿sí? El color característico es negro, negro azulado o pavonado, como le dicen, con el pecho blanco, con filitos negros en el interior de la pluma, y las patas son de color coral, roja, casi rojas, el pico es amarillo. Y bueno, esa es la manera de distinguirlos. No hay dimorfismo sexual entre ambos individuos de la especie. Es decir, no podemos diferenciar fácilmente de un macho de una hembra. Tendríamos que manipularlos. Sabemos que el macho es un poco más pesado, es casi 400 gramos más pesado que la hembra. Y obviamente pues también su estructura ósea es ligeramente más grande, ¿no?, que el de la hembra. Pero en cuanto así a primera vista, pues no podemos diferenciar fácilmente. También podemos diferenciarlos por la vocalización, emiten vocalizaciones diferentes el macho de la hembra, ¿no? Y sobre todo en el periodo de cortejo. El cortejo inicia a partir del mes de marzo, ¿sí? Y termina hasta junio precisamente, ¿no?, en que los pollos ya se van del área del territorio donde normalmente viven estas especies, son territoriales, el macho defiende este territorio de otros machos, ¿sí? Las hembras sí comparten los territorios con los machos, ¿sí? Pero el macho sí defiende fuertemente estos territorios, sobre todo por la alimentación. Pasando el periodo reproductivo, ya pueden compartir los árboles, sobre todo de alimentación, el territorio de alimentación sí es compartido entre ellos. Y bueno, es una parte donde podemos ver a dos ejemplares en un mismo árbol, o tres incluso en algunas ocasiones. Son muy solitarios de por sí, solo la hembra que dilata con el pollo mientras crece prácticamente todo el año. Y los jóvenes no se retiran mucho de esta pareja, entonces andan rondando hasta el segundo año, llegan a la madurez sexual hasta el tercer año, entonces toda esta etapa de juveniles andan siempre cerca de la pareja reproductora, ¿no?, de los papás. Fuera ya de este periodo, entonces se desplazan hacia otras áreas. Efectivamente, pues es una especie muy delicada por su pequeña área de distribución, que si usted la ve en la Sierra Madre son escasamente 4 kilómetros de ancho, una cosa de ese estilo. Es a partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar que podemos encontrar esta especie, y obviamente pues se encuentra en peligro de extinción. La norma oficial mexicana y la lista roja de la IUCN la consideran como una especie en peligro de extinción, entonces no recomendamos el tenerlas ni el poseerlas como mascotas. Son de alimentación muy especializada en frutas.
entonces es fácil perder que pierdan la salud por una mala alimentación, sí, y normalmente mueren en cosa de una semana o 10 días, ¿no? Entonces no la recomendamos como mascota precisamente, ¿no? Sí recomendamos que en caso de que ustedes convivan o vivan en una zona aledaña, en zonas cafetaleras principalmente, pues bueno, protejan a esta ave porque es una ave muy delicada, es una ave muy mansa también, pero además es una situación que la pone en riesgo precisamente, es fácil presa de algún cazador. Y recomendamos precisamente avisar a las autoridades de las reservas para que estén pendientes de estas zonas donde ya habita esta ave, ¿no? Afortunadamente en la Reserva del Triunfo se le ha protegido adecuadamente, esto es la parte de la Sierra Madre en los municipios de Siltepec, Mapastepec, La Concordia, ya está bastante protegido, ¿no? Y esa parte la población se ha recuperado un poco. Pero bueno, esto ha sido bajo la protección precisamente del personal de la reserva, que está realizando afortunadamente muy bien su trabajo. Es una de las áreas en las que podemos encontrar una población más abundante de pavones. Con sus garras afiladas sujetan a sus presas. Cuentan con una excelente vista para cazar. Un pico fuerte para desgarrar la carne. Y a la hora de atacar, son letales. Visita el Zoomat y sorpréndete con las aves rapaces. En este día nos toca hablar del censo. El censo pecarí de labios blancos es una especie de artiodáctilo muy parecido, familiar al que ya le llamamos en Chiapas cochi de monte o puerco de monte. El censo o pecarí de labios blancos recibe más de 100 nombres locales en todo su rango de distribución. Aquí en Chiapas se le conoce como censo, marín, tamborcillo. Es una especie que fue ampliamente distribuida en el estado de Chiapas por la parte de la sierra, en la depresión central, en las del Locote, pegada a la zona de Chimalapas, selva lacandona. Desgraciadamente es una especie que estamos prácticamente perdiendo del estado. Únicamente tenemos una población, ya podríamos hablar de casi incipiente, en algunos grupos que se han registrado en la selva lacandona o en Montes Azules. En la selva de Locote lo hemos perdido, ya tiene aproximadamente más de 20, 30 años que no se reporta la presencia de la especie. Y en la Sierra Madre pues tiene más de 50 años que se tuvieron los últimos reportes de la presencia de esta importante especie en nuestras tierras chiapanecas. Déjenme decirles que el censo o tamborcillo es una especie de mamífero mediano que tiene una importancia ecológica muy grande, puesto que es un gran dispersor de semillas de diferentes plantas de las que se alimenta o que consume. Se ha reportado más de entre 100 y 400 especies en todo su rango de distribución en América, de especies de vegetales que consuma la especie. No nada más consume plantas, sino que también come pequeños vertebrados, huevos, lombrices de tierra. Y aquí en el estado de Chiapas hemos reportado el consumo de incluso caracoles, lombrices de tierra, vertebrados medianos desde puercoespines, tlacuaches, ardillas, y cualquier otro vertebrado, pequeños roedores, aves que forman parte de su dieta. Esta es una especie gregaria, o es decir, que se agrega en grupos que anecdóticamente se hablan de miles de ejemplares. Aquí en el estado de Chiapas los grupos no fueron tan grandes, hablábamos de 60, 100 individuos,
De hecho, Miguel Álvarez del Toro reporta por ahí en sus libros grupos de más de 100 individuos. Pero estos grupos de individuos normalmente cuando encuentran a algún depredador o sienten alguna amenaza o la presencia del ser humano, se agregan de tal manera que atacan en grupo, no se espantan, no, ahora sí que no se abren al peligro, y esto es lo que representaba para los grandes grupos en las comunidades por donde habitan una amenaza, puesto que un cazador con su arma podría en un momento dado acabar con un grupo completo en un día, en una noche. Esto es una de las principales causas que tiene la especie en grave peligro de extinción, aparte de la pérdida del hábitat, la cacería que se ha dado de una manera muy fuerte contra esta especie. Bueno, pero no todo está perdido. Aquí en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en 1986 iniciamos, 86-87 iniciamos la creación de un grupo en cautiverio. Fue el primer grupo en México que se creó en cautiverio. Llegamos a tener una población de más de 100 individuos. Existen planes en la actualidad de reintroducir esta especie en la reserva de la biosfera Locote. Para eso estamos trabajando algunas instituciones de zoológicos en el país que tienen a la especie para armar un grupo reproductivo y poderlo reintroducir a esta reserva. Entonces, bueno, déjenme decirles que esta es una especie normalmente diurna, camina muchísimo, requiere de grandes territorios donde puede vivir y no acepta transformaciones importantes del hábitat, es decir, en los lugares donde hay actividad humana de agricultura, de ganadería, de cacería fuerte, la especie se va desapareciendo, se va moviendo a lugares más conservados. También es importante comentar que es una especie que se reproduce de manera rápida, podríamos decir. Una hembra tiene 166 días de gestación, puede llegar a tener de 1 a 4 crías, normalmente son 2, y puede tener 1 o 2 camadas al año. Las crías al nacer, bueno, andan con la madre cerca de los 5 o 6 meses de lactancia, después son destetadas, y al año que alcanzan más o menos la independencia de la madre, también están casi alcanzando la madurez sexual, y entonces los individuos se integran a la manada o al grupo reproductivo, y esto es lo que hace que la abundancia de la especie sea grande e importante. Pero repito, desgraciadamente son animales que no le huyen al peligro, y por lo mismo un acto vandálico de cualquier persona les puede provocar la muerte de manera importante. Ha sido una especie que ha sido cazada mucho en el estado de Chiapas, en las áreas donde se distribuye, porque es una fuente importante de proteína animal para las comunidades donde habita. Entonces, lo importante de esta especie es que es un dispersor grande de semillas, forma, estructura y hábitat en las partes donde se encuentra, y estamos trabajando de manera importante en México para la recuperación de la especie. No hay que cazarlo, no hay que comercializarlo, y si quieren conocer más de esta especie, pues los invitamos a que vengan aquí al zoológico a conocerla, a saber sobre ella y ver de qué manera también pueden apoyarnos para conservar a la especie. Como recomendación especial, pues no es una especie que sirva para mascota. Hay gente que gusta tener mascotas. Estos animales pueden convivir con el ser humano hasta 1 año de edad más o menos, pero después de eso, cuando están alcanzando la madurez sexual, se vuelven muy agresivos y pueden ser muy peligrosos. Entonces no es recomendable tenerlo como mascota, y los invitamos a que nos apoyen en los procesos de conservación de la especie.